Mesa de análisis. Bueno, en esta mesa de análisis empezamos hablando de medicina. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Gabriel Ríos Orona, buenos días, ¿Cómo bienvenido. estamos? Muy buenos Gracias días a los dos por estar aquí esta mañana. Bueno, sí, ya hicimos aquí todo un recuento de lo sucedido en el evento médico que me atravesó el viernes para acá, pero ya estás más revisada que nunca. Me siento muy sana, porque fue una intoxicación por un todo medicamento ahí. Todo infortunio esconde siempre alguna ventaja, ¿verdad? Decía el maestro Serrano, es ¿no? lo que yo digo, gracias a mis queridísimos doctores que del viernes para acá me han atendido, verdaderamente estoy muy complacida y además ya me siento muy bien porque estoy absolutamente bien de todo. Perfecto. Así que está. Buenas noticias. Buenas noticias. Oigan, muchísimos temas. Bueno, les propongo, díganme de qué queremos hablar. ¿De qué queremos hablar cuando hay la Guardia Nacional, cuando hay la termoeléctrica y la consulta, cuando está el tema de las universidades, Gabriel, claro, que es muy importante? Bueno, muchos asuntos importantes. También debo decirlo, no voy a obviar el tema Alfredo Figueroa. Se han hecho comentarios esta mañana sobre el grupo de personas, de las cuales, si no me equivoco, formas parte de este grupo de personas que pues han planteado, que han firmado un documento y que plantean la idea de ser un contrapeso, plantean la idea de organizar un espacio pues de debate, de postura, ¿por qué no empezamos por ahí? Porque el presidente de la República, incluso tenemos el fragmento, muy bien, bromea con el tema y les llama ternuritas, y ni modo, pues sí, te toca un poco de ese ternuritas. No? Bueno, sí, desde el autoritarismo hay ternura, yo lo celebro. A ver, porque no vamos a evitar el tema de esa manera. Entonces, ¿qué te parece bien? Escuchemos a López Obrador, lo que dice, y ahora nos cuentas de qué va. Claro. No está mal que haya debate en buenos términos. Ayer que dije que los que se agrupaban, ¿no?, eran ternuritas, ¿sí? Pues es una expresión. Ellos se lanzan fuerte a veces también. Entonces decirles ternurita no es ningún problema, o sea, cariñito. ¿Y qué le diría a gente? Bueno, mira, más allá del jugueteo. Del jugueteo o de jugar a los adjetivos, que pueden ser jugueteadores o no jugueteadores, primero lo que creo que hay que decir con toda claridad es que este es un grupo de personas que lo que quieren es construir y favorecer la construcción también de contrapesos con una idea. Creo que está ahí presente en el propio texto, o por lo menos es la idea que yo tengo a propósito del particular, y sí es muy importante para mí decir que yo firmé este asunto con la audiencia, ¿no? Porque no estoy como en otros casos, digamos, que no tengo ninguna relación y hago un análisis del particular. Entonces, en esta doble condición, digamos, y a mí esto siempre me parece fundamental en términos de tenerlo claro y decirlo, es que a mí me parece que hay como dos visiones, un asunto que se intenta imponer en el espacio público, que es una visión dicotómica de la realidad. Me preocupa mucho que no se advierta y no se reconozca que este país no es un país de dos voces, ni de tres voces, sino de muchísimas más voces. Me preocupa que la pluralidad no sea un asunto que nos interese defender. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es verdad, primero, que en ese grupo haya conservadores y del otro lado haya liberales. Visión que cada quien puede tener de cada quien. Es decir, eso es absurdo. A las personas las definen sus hechos y su historia. Pero más allá de eso, creo que la pluralidad sí es un asunto que debe preocuparnos a todos y a todas y que debe defenderse en el espacio público. Habrá quien en ese grupo tenga y haya tenido funciones, digamos, de competencia en términos de buscar puestos de elección popular.
hay quienes somos profesores universitarios, escribimos y hacemos esas cosas y no hemos sido nunca candidatos a puestos de elección popular alguna, ni tenemos ese interés, o lo hemos tenido. No es dicotómica la realidad. Y sí me preocupa mucho el efecto silenciador que los estilos del presidente producen en la sociedad. No va a ser mi caso, se lo digo claramente al presidente, por más que me ponga adjetivos arriba, no va a ser mi caso. Pero esta idea de silenciar al país porque se institucionaliza desde el púlpito presidencial o desde la tribuna de la presidencia de la República, este asunto de si no estás conmigo, estás contra mí, esta idea de que un país se define en términos de conmigo sometido o contra mí defendiendo el pasado, no es el tipo de realidad democrática que a mí me gustaría vivir y tener, por una sola cosa, Carmen, porque el conmigo sometido o defendiendo los intereses del pasado son dos salidas autoritarias. Ninguna de las dos voy yo, por lo menos en lo individual, a aceptarla como término de relación política en mi país. Y, por supuesto, que voy a trabajar en lo que a mí corresponda para que existan esos contrapesos. En contra de López Obrador, pues mire, no en todos aquellos asuntos en donde López Obrador efectivamente esté produciendo condiciones democratizadoras de la República. No, ahí yo estaré en favor de aquello. Pero en aquellos aspectos que representen la concentración de poder, ya hablaremos de las autonomías, ya hablaremos... Bueno, a mí personalmente me preocupa muchísimo que un comisionado de un órgano que tiene autonomía técnica y de gestión, para resolver su problema le tenga que pedir audiencia al presidente. Me preocupa muchísimo que una comisionada... ¿Al presidente la cree? Al presidente la cree, o que la comisionada de competencia económica haga un artículo sobre la licitación o no licitación de unas pipas. Sobre las tarjetas. Perdón, sobre las tarjetas, de Televisión Azteca, que es el nuevo superamigo del presidente, el señor Salinas Pliego, y que encima le caiga el Senado de Morena llamándola a comparecer. O sea, a ver, perdón. Pueden ser ejercicios modestos, pueden ser ejercicios como se quieran calificar. A mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que no se cree un efecto, porque no creo que el presidente esté llamándole a los medios o llamándole a la gente a decir, usted no diga tal cosa. Lo que se hace es un efecto que provoca miedo. Y digo algo que va a ser polémico, pero lo quiero dejar muy claro. Más que todos esos casos, me preocupa lo que pasa en Morelos. Me preocupa muchísimo. ¿En Morelos? Sí, me preocupa lo que está pasando con esos pueblos. Me preocupa con el tema del ducto y con el tema de la termoeléctrica. A ver, vamos a ello. Me preocupa muchísimo que se cree un clima donde se le llama a unas personas que están defendiendo su territorio, se les llama conservadores. Ayer escuchaba en el programa que ellos dicen que los están hostigando, gritándoles prianistas, traidores, oposición. Hablan ellos mismos de esa condición. El presidente de la República tiene que darse cuenta que sus expresiones respecto de singularizar a pueblos, a comunidades, a personas, a diferentes a él, tienen consecuencias para la gente que está ahí. Y genera ese tipo de efectos. Le guste más al presidente o le guste menos, hay que decir que tiene consecuencias lo que hace públicamente. Y que a veces esas consecuencias tienen que ver con personas que no tienen, entre otras cosas, la posibilidad de tener el acceso a medios, y ya no digamos a la bocina, al tipo de micrófono que desde Palacio se crea cada mañana en torno al particular. He visto, incluso en el espacio público, ahora recientemente con esto, hasta políticos atemorizados de decir, óigame, no, yo no soy oposición, señor presidente, yo no quiero ser nada, a mí no me confunda, esos son unos malvados que se sentaron ahí. Tendríamos que preguntarnos qué efecto está generando. ¿Los que se deslindaron del grupo? Bueno, ¿A qué te refieres? yo vi los tweets de Alfaro. ¿Del gobernador de Jalisco? ¿Estaba en el grupo? Pues entiendo que había conversado, pues es que son como conversaciones que se han ido manteniendo entre diferentes. Tampoco es que sea una cosa notariada, ¿o cómo pues es? Claro, pues no hay ni nada, pues es un grupo de personas. De personas. A ver, ni siquiera, Carmen, tiene nombre el grupo. No es el hashtag yo sí quiero contrapesos. Bueno, sí, hicimos un hashtag ese día, pero lo que quiero decir es, ni siquiera hay aquí atrás, claro, el presidente tiene todas estas no es una asociación civil. No es una asociación civil. ¿Qué son? ¿Un no grupo de amigos? Estatuto, es un grupo de personas, no, algunos no nos conocíamos, que tuvimos interés en ir propiciando un diálogo
sobre lo que pasa en el ¿Y país. qué pasó con Alfaro? ¿Era parte de eso? Estaba discutiendo en muchos momentos, sí, claro que sí, era parte de esas Porque discusiones, y cuando esto se visibiliza, Alfaro dice, oiga, pero además, digo, uno puede decir, oiga, yo no quiero participar públicamente en nada, pero lo que me parece sensacional es que ponga, yo no soy oposición, bueno, creo que llegó por Morena entonces a la presidencia a la gubernatura de Jalisco. Segundo. No. Sí, bueno, pues claro que no. Pero el tipo dice, yo no soy oposición, rechazo categóricamente ser oposición. 1, 2, yo vine aquí a ayudar al presidente. Cuando hay políticos profesionales, quién sabe cuáles sean las razones, ¿no? Es decir, de alguien que dice esto. Pero cuando hay políticos profesionales que actúan así en el espacio público, porque no importa si se junta con ese grupo o con otro, eso no me importa. Lo que me importa son las razones. O sea, el tipo de motivos. Oigan, a mí no me vayan a poner como que yo estoy en desacuerdo con el presidente. Este asunto, perdón, pero debiera preocuparnos, me parece, en el país, a todos y a todas, incluido en eso, por cierto, al presidente. Pues ahí está un tema. Gabriel Reyes Orona, de los muchos temas, bueno, te propongo, porque, sí, claro, porque alguna vez conversamos sobre el tema de las universidades. Sí, claro. Además de lo que se conoce con este esquema de utilización de lo que se podía hacer en términos de contratar servicios o lo que sea de ente público, sin licitación. Ahora tenemos información de la Unidad de Inteligencia Financiera que habla de una investigación en contra de una universidad estatal por posible lavado de dinero. Detectó que recibió transferencias de $150 millones de cuentas de Suiza y que pues recibió el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, un reporte proveniente del sistema financiero que alertó de estos movimientos inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de esa universidad estatal, una. Pero bueno, hablemos de universidades. Gabriel Reyes Orona. Aquí ya lo habíamos comentado tú y yo, Carmen. Pero no al aire. Hay un tema. Pero no al aire, y sé que es muy importante y por eso traigo a conocer. Mira, en México no es reciente, tiene más de una década, donde han proliferado instituciones de educación superior, vamos a decir universidades, en todo el país. En el ámbito en el cual hay un desorden total del número de universidades, ubicaciones, y que se aparenta que lo único que debe haber es un control de programas de estudio. Pero no existe un registro, y uno se da cuenta que hay lugares, ¿no?, como puede ser en La Laguna, como puede ser en Puebla, donde la cantidad de universidades que existen, además de que no son visibles físicamente, tienen una matrícula que es enorme para los lugares en los que están ubicados, pero que no solamente tiene una matrícula enorme, exitosísima, sino que además tiene una capacidad de cobranza inusitada. Todos pagan en efectivo, todos pagan a tiempo, nadie los ha visto, nadie conoce sus títulos, no hay profesionistas desempeñando servicios de esas universidades, pero la capacidad de captura de colegiaturas es impresionante. Ocultas en un entorno donde una universidad que a todos nos convoca, nos invita a pensar en algo bueno, en algo inocente, en algo que incluso es deseable, pues resulta que se ha encubierto un gran aparato, una gran estructura financiera que permite hacer muchísimas cosas. No solamente capturar pagos mensuales constantes y permanentes por miles de personas sin darle cuenta a nadie, sino que además son instituciones con un sello de bondad que les permite ser contratadas por entes públicos federales, locales y hasta municipales, para ocultar en estos concursos el pago de favores, por un lado, y la capacidad de ingresar al sistema financiero enormes sumas de dinero, donde, por cierto, también la banca ha hecho muy mal su trabajo. Pero ¿por qué es también todo esto doblemente importante? Porque hay una resolución que recientemente la Suprema Corte de Justicia discutió en materia de qué puede y qué no puede pedirle la autoridad a la Comisión Nacional Bancaria
cómo se pueden pedir informes en materia de lavado de dinero que tienen que ver o no con el crimen organizado, diciendo que solamente habiendo una orden judicial puede hacerse esto, cuando la lucha durante décadas en materia de lavado de dinero fue que hubiera un proceso administrativo previo a la consignación, porque ahora ¿qué es antes? ¿Qué va primero? Si uno llega mal preparado ante el juez, pues el asunto se cae. Pero no se puede llegar ante el juez si el juez no te da una orden judicial, pues entonces resulta que esta gran resolución impulsada por el ministro Arturo Saldívar en noviembre del año pasado prácticamente acaba con las investigaciones de lavado de dinero. No solo eso, sino que además resulta que ¿quién es este nuevo flamante? Pues vamos a decirle, no sé cómo le dirías, Alfredo, abre puertas, facilitador o gestor profesional, José Antonio Meade, de esta institución HSBC. Pues resulta que es el colega del que ahora es el presidente, ¿no?, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es ex colega también de la directora o vicepresidenta jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Margarita de la Cabada, y esto nos regresa una y otra vez al tema de las puertas giratorias, nos regresa una vez y otra vez al tema de que el IPAB es el motivo conductor de todo esto, y nos lleva otra vez al tema de que desde el año 2000, este asunto de las universidades, que es, y lo decíamos fuera del aire, Carmen, por eso lo platicábamos tú y yo, Puebla es un semillero de universidades de papel. ¿De papel? Que hay registro, por lo menos. Acá el poblano. Sí, lo digo además porque, bueno, yo fui muchos años profesor de la Universidad Iberoamericana, en Puebla, y de la Universidad de las Américas. El registro, el padrón de universidades que había en Puebla era verdaderamente importante. Ciertamente es un lugar donde mucha gente del sureste mexicano va a estudiar, pero ciertamente durante los últimos, digamos, 15 años, 20 años, ha habido una proliferación de instituciones que se llaman universidades, algunas de ellas, además, con una infraestructura de pronto muy impresionante, sin casi alumnos, ¿no? Y cosas de este orden. Entonces, sin casi alumnos. Entonces, yo sí puedo dar, digamos, testimonio, esto más por mi trabajo de investigador o en algún momento formé parte de equipos de planeación o de rectoría, estudiando justamente cuál era la oferta educativa que había en Puebla, ¿no? Es verdad. Y por eso es importante que entiendan que no es la Secretaría de Educación Pública la que debe de controlar los flujos financieros que se dan en las universidades. La estafa maestra es solamente un botón muestra de lo que está pasando en las universidades, que no son las que efectivamente prestan el servicio educativo. Tenemos un sistema paralelo de universidades que no son más que parapeto de un sistema financiero complementario o informal. Claro. Y no generalizar, ese es el tema, ¿no? Creo que lo dices muy bien. Sí. Lo dices muy bien porque efectivamente no se puede decir las universidades porque evidentemente sería tremendo, pero si hay una cosa paralela. Y hay que limpiar ese esquema paralelo. Es que el esquema paralelo, del cual se ha abusado. El pedacito de... Pero además hay que decir algo, nada más una cosa ahí. Y Carmen hace una cosa que yo creo que es muy importante decir. Hay un montón de universidades públicas que están padeciendo condiciones materiales súper graves. Claro. Yo, por ejemplo, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues las condiciones materiales de muchos profesores de las universidades distan de ser las que se esperarían para el tipo de universidades que hay. Así que sí es muy importante, creo yo, distinguir el esfuerzo que se hace auténtico en esos lugares, incluso por buscar presupuesto. Yo creo que muchas universidades públicas tienen que buscar presupuesto fuera del que les da el propio gobierno. Creo que faltaría regular. En beneficio de ellas hay que hacer todo esto. Todo este proceso de regulación. Ya está llegando incluso a una cosa más grave, que es que ya también hay un mercado negro de identificaciones. Estas universidades tienen la capacidad de a una persona que quizá no exista o que jamás haya sentado en una universidad, puede obtener una cédula. Y a través de esa cédula puede obtener una identificación y esa identificación se convierte en el inicio de un conjunto de identificaciones. Han aparecido una gran cantidad de elementos identificatorios, incluyendo credenciales del INE, que están basadas en declaraciones y en otras identificaciones igualmente falsas. Entonces, es urgente que se haga
un deslinde del valioso y obviamente encomiable esfuerzo que hacen muchas universidades en este país en favor de la educación de México, de este esquema paralelo que no es más que uno más de los brazos del crimen organizado. Y tenemos claramente ya algunas poblaciones localizadas donde por el simple número de habitantes es absurdo que exista ese número de universidades. Pero, repito, el sistema bancario ha sido completamente inútil e inhábil en reportar estos flujos. Ahora Santiago Nieto encuentra una de estas muchas universidades. No sabemos cuál porque no le da el nombre, pero sí habla de encuentra 150 millones de dólares. Oye, es que es importante. Transferidos a Suiza. desde distintos lugares del país, hasta donde yo pude escuchar Van y bien. la nota, que ha generado. Hay que decir una cosa, porque digamos, la inteligencia financiera lo que hace es detectar lo que el sistema financiero le reporta. Es correcto. Eso es lo que dice Santiago. Actividades inusuales. El sistema financiero me reportó, en pocas palabras, movimientos inusuales, así es, en diferentes cuentas bancarias a nombre de esta institución estatal. Y entonces habla de la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países. Suiza, España, Reino Unido y otros. Bueno, lo que aquí tiene que activarse inmediatamente. El problema es que Santiago tiene límites. Es decir, y la Comisión de la Corte. Sí. Ahora la Corte es el principal obstáculo para la investigación del lavado de dinero. Pues es que le está planteando, como le planteó con el tema de las gasolinas. Pero tiene que ir a la PGR, nada más quiero decir una cosa rápido. O sea, Santiago por sí mismo no termina por iniciar una investigación propiamente. Da vista con los elementos que obra en su poder a la fiscalía, quien tiene que proceder. O sea, Santiago puede seguir haciendo todos los esfuerzos que quiera y que además se celebra que haga, ¿no? Claro. Pero quien tiene que proceder es la fiscalía, y si es, hoy tenemos una unidad anticorrupción, o sea, una fiscalía especializada en esa materia, si es ese el objeto, bueno, pues Luz Mijangos tiene que arrancar ya a empezar las investigaciones en torno a este y a una gran cantidad de temas. En mi opinión, la tarea más grande que tiene la Fiscalía va a concentrarse en la Fiscalía Anticorrupción. Y es muy importante saber a partir de qué ejercicio, qué modelo vamos a construir esto que se ha dejado ahí de lado, que era un sistema que pretendía ser vertical y horizontal, vinculado a la corrupción en México. Esto es una de las grandes. Y esto nos lleva a lo que pasa en México. Mira, vimos lamentablemente este mal ejercicio de cómo se llegó a la Guardia Nacional, en la cual se ve solamente el aspecto físico, el aspecto de combate de violencia desde el entorno o embate policial, y a él se abocó completamente el Congreso de la Unión, sin darse cuenta que quizá es mucho más contundente, directo y decisivo el combate al lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el crimen organizado... Es una y otra. Sí, pero mira, el crimen organizado... Pero es que es una y otra. La Guardia Nacional... bueno, como tú lo has dicho, Carmen, es una y otra, y mientras tanto, pues sí, en la Guardia Nacional tenemos los meses que lleva la administración discutiendo, llevándolo a los principales niveles de discusión del país. Mientras tanto, el otro brazo importante de combate al crimen organizado, simple y sencillamente va en reversa. Porque no solamente la Corte ha emitido unas absurdas resoluciones que evitan y obstaculizan el combate al lavado de dinero, sino que ni en el Congreso de la Unión ni en el Ejecutivo Federal hay la más mínima intención de combatir este otro lado B del crimen organizado. Y creo yo, y mira, Carmen, sí, lamentablemente es muy importante hacer este combate físico. Sin embargo, la sangre derramada en los últimos 15 años nos demuestra que no es por ahí por donde está la solución. Estoy de acuerdo. O sea, entonces, cuando digo una y otra, y coincido, no te regateo ni un milímetro, porque coincido plenamente que el verdadero combate tiene que ver con los circuitos financieros y los negocios criminales y demás. Cuando digo una y otra, bueno, se tiene que tener el brazo ejecutor y operativo. Es en realidad la pero no se contrapone. Pero ¿a qué me lleva? A que es verdaderamente, a mí me da pues hasta risa, ¿no? El hecho de que los que eran oposición durante más de 10 años, ahora satanizan la palabra oposición, y que parece que en este entorno de nuevo gobierno de cuarta transformación, la palabra oposición es peyorativa. Cuando tenemos mini partidos de oposición en el Congreso,
Es claro que en el Congreso de la Unión, que en el Poder Legislativo no existe la oposición. Estos personajes que antes o trataron de ser oposición andan viendo la forma de cómo se congracian con el Ejecutivo, cómo se dejan comprar para poder, y lo hemos visto con fracciones que se están separando de sus hay que decirlo con fracciones. nombre y apellido. Eso está pasando en el PRD y hay denuncias gravísimas. Claro. Pues hay una desbandada nueva. Pero velo en Veracruz. No, pero incluso hablan, ahí yo he leído filtraciones vinculadas a acusaciones asociadas a la compra. Cantidades de dinero recibidas por legisladores que hoy se están pasando o que están, digamos, en apoyo hoy al grupo mayoritario de Morena. Bueno, pero ¿quién compra quién o qué? ¿De dónde sale eso? Se rompió el grupo parlamentario del PRD con algunos personajes, algunos absolutamente cuestionados en el espacio público, y particularmente los que vivimos en la Ciudad de México lo sabemos, que es el señor Toledo, que fue en algún momento delegado en Coyoacán, de la hoy alcaldía de Coyoacán, el señor Serrano, que era una figura muy importante en el gobierno de Mancera, etcétera. Y yo he leído, por ejemplo, a Garfias hoy, entre otras cosas, en un asunto en donde él hace planteamientos vinculados a cantidades de dinero recibidas por irse de ese grupo parlamentario. Vimos antes, cuando venía el tema de la construcción de una mayoría, a grupos, al Verde, que entiendo que fue aliado con el PRI en las elecciones, ¿no? Pero ahora... El Verde. Pero sí, ahora es parte, digamos, de la nueva mayoría que conforma Verde Morena. Verde dólar. Y incluso entiendo que van a ir juntos ya en las elecciones. Me queda claro, Alfredo, que no hay oposición en el Congreso de la Unión. Me queda claro. Estos mini partidos que aspiran a ser comprados, la verdad, han llevado al extremo tal en la legislación que vemos un ejemplo de servilismo vulgar y grotesco en esta propuesta de ley de petróleos mexicanos, que el Ejecutivo, o sea, en ánimo de obsequiarse, en ánimo de venderse al Ejecutivo Federal, le promueven una ley sin preguntarle y privan incluso a Pemex de tener una buena reforma. Y fíjate qué tan grave es. Los que estamos afuera, al margen de ser oposición porque no somos políticos o no somos partidos políticos, lo que tenemos que tener muy claro es que somos diversidad, hay pluralidad. En un país donde no se respeta la pluralidad en todas sus expresiones, pues no puede llamarse democrático. Y al país le hace falta, ante las graves y severas deficiencias que tiene el gabinete, de otras voces que señalen errores, que señalen deficiencias, como por ejemplo, dice el Ejecutivo Federal que todo el apoyo del Estado mexicano para petróleos mexicanos y sacarlo y rescatarlo. Sin embargo, la ley, en el artículo 106, la ley de petróleos mexicanos, en el artículo 106, dice que el Estado mexicano no garantiza las obligaciones de petróleos mexicanos. Entonces, ¿cómo se contrapone lo que el Ejecutivo Federal dice con lo que la ley dice? Sí. Entonces, tenemos que tener voces. Oí también el Ejecutivo Federal señalando que algún abogado le había dicho que no dijera que la ley de punto final porque estaba encubriendo. No, el problema es más grave que eso. El problema no es un problema de encubrimiento donde la sanción son 3 años máximo. No, el problema es de ser partícipe. Es a lo que él se quiso referir con cómplice. La equivalencia de cómplice en el Código Penal no es encubridor, es partícipe. Así es. Y aquí es muy grave porque lo que estamos viendo en este país son pactos. Pactos en los cuales se continúan los delitos. El coachicoleo era un delito continuado y dice el Código Penal Federal que quien permite que con un previo acuerdo se continúe un delito o si en este acuerdo se ejecute el delito, es partícipe, no encubridor. ¿Y a qué me lleva esto? A que el Ejecutivo tiene que escuchar a más y mejores abogados, pero a más y mejores opiniones en todos los sectores, porque su gabinete está cojo y necesita darse cuenta que más allá de oposición, lo que tenemos en este país necesidad es de diversidad, de pluralidad, la capacidad de expresar y de señalar los errores del gobierno, que por cierto, a la fecha son muchos. Yo estoy de acuerdo. Bueno, a ver, hablando de Puebla, perdón, es que déjeme conectar. Es que es un tema, sí. Son muchos temas, pero hoy un tema importante del cual se refirió el presidente también, y hablando de Puebla, y hablando de la circunstancia que vivimos, no es cualquier cosa la respuesta que le dio a Milenio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el área jurídica seguramente de transparencia, diciendo que se reservaba hasta el final del sexenio la comunicación de radio entre la torre de control del aeropuerto de Puebla y el helicóptero.
Perdón que lo traigo aquí, pero al final, sí. al final acaba siendo parte de la misma circunstancia y bueno, la conexión de temas es inevitable porque al final de cuentas estamos hablando de una decisión que se toma, que a mí me sorprende muchísimo la manera en que se frasea, pero bueno, ya Víctor Hugo Michel, el autor de la investigación, esta mañana más temprano nos informó del tema, nos comentó y lo analizamos junto con él, nos habla de una respuesta que va fuera de lógica en función de lo que está diciendo el presidente, mismo presidente que dijo que no está de acuerdo y que hablará con el secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué te dice esto? Bueno, primero, así como se dicen un conjunto de cosas vinculadas a los desacuerdos y a la importancia de poner eso, a mí me parece muy bien que sí exista una apuesta, digamos, por lo menos pública, expresa Del presidente diciendo, esto se tiene que saber. Sí, eso estuvo bien. A ver, yo porque creo dijo, bueno, no, estaba empezando la conferencia, donde había visto la investigación, le preguntan y dice, pues no lo he visto, pero no estoy Ahora, de acuerdo. Me llama muchísimo la atención, Carmen. O sea, digamos, a ver, déjame decir una cosa. Primero, sí, a favor, y me parece que es una buena garantía que haya una disposición permanente, porque además no es una cosa que haya visto, digamos, solamente en este caso, sino una disposición a ábrase la información. Ese es un signo, ¿no? Que debe mantenerse y tiene que ser consecuente con eso en casos como este. Exactamente. Ahora, me preocupa muchísimo que, y a lo mejor yo estoy equivocado históricamente, pero porque esa tarde... ¿Equivocado históricamente? Sí, está tremendo eso. Porque yo escuché que No, en algún momento se dijo en el espacio público que no había audios. Escuché en el espacio público que no, declaraciones... Que no hay caja negra, ¿no? No, pero que hay un audio, eso sí. Bueno, yo cuando lo escuché, en el principio, a lo mejor fue una confusión de mi parte, pero quiero revisar las versiones y las declaraciones hechas por el licenciado Jiménez Espriu, por el ingeniero Jiménez Espriu, para revisar el tema. Y dos, sí me preocupa mucho que existan audios, que estos se reserven, y que el presidente de la República llegue una mañana y diga, oiga, usted, yo no sabía que lo habían reservado, por lo menos, voy a investigar, oiga, usted... Y voy a hablar con el secretario. Y voy a preguntar al secretario, oiga, espéreme, claro, yo entiendo que juegan a la velocidad de las mañaneras, no, estamos la historia, en una velocidad trepidante. Todo, pero este tema no es menor. No. Este tema no es menor, no y yo pienso que es muy importante, porque además, a ver, compaginado a esto, el día de ayer también pude escuchar cómo el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, hacía declaraciones tremendas. Porque esto no sé, no lo hemos hilado, pero a ver, ayer el señor Cortés dijo que había elementos para suponer que aquello había sido provocado. Primero, es una declaración absolutamente grave para el país el partido al que pertenecía el señor Moreno Valle y la señora Marta Erika Alonso, y aquí hay que hacer un alto, porque al otro día aparece un mensaje del secretario de Comunicaciones y Transportes diciendo, lo vamos a reservar por 5 años, por seguridad nacional. Esto tiene que constituir una exigencia inmediata de clarificar qué es exactamente a lo que se refiere y de si lo que ha dicho Marco Cortés tiene algún asidero en la realidad o no lo tiene, porque va a crear y crea, primero para las propias víctimas de este asunto y luego en su dimensión política un clima que nada favorece al país. A mí me parece inadmisible el considerar que la velocidad de las mañaneras les permite esta gran cantidad de inconsistencias. Sí hay que decir que es posible que existan grabaciones sosteniendo la versión original. ¿Por qué? Porque lo que dijeron es que se habían destruido las cajas negras. Pero recordemos que puede haber grabaciones de torre de control o puede haber otros elementos de apoyo. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que una cosa está pasando en las declaraciones mañaneras y otra cosa se están pasando en la realidad. Porque por un lado el Ejecutivo Federal también hace un par de días dijo que la banca de desarrollo era un instrumento de corrupción, un instrumento de desviación de recursos públicos federales, y al mismo tiempo el Poder Judicial resolvió que por secreto bancario no podemos conocer los mexicanos qué hace la banca de desarrollo con el dinero. Y esto sucedió exactamente el mismo día. O sea, los mexicanos vamos a vivir en una situación, en un estado esquizofrénico, donde oímos una cosa y vemos otra cosa. Entonces,
¿Qué es lo que va a suceder? Necesitamos los mexicanos una respuesta al margen de la velocidad de que se den las mañaneras, en las cuales hilan perfectamente bien las hasta ahora insostenidas declaraciones de Marco Cortés con un problema de circuito financiero neurálgico en Puebla a través de universidades, con un manejo poco claro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en cuanto a lo que sucedió en esa tragedia, pero en el entorno general, una situación en la que solamente hemos vivido discursos y no estamos viendo una situación clara y déjame agregar un dato más a esto congruente. que también creo Sí. que es importante retomar en el espacio público. El trabajo que ha hecho Proceso este fin de semana. El trabajo que ha hecho Proceso el fin de semana muestra, entre otras cosas, asociado al tema bancario, por cierto, la instalación de personajes en el espacio gubernamental actual, en donde actores muy importantes de la empresa Azteca han colocado a personas que están, por ejemplo, en Banobras, hasta donde entiendo el día de hoy, el hijo de aquel que fue el senador y luego legislador Mendoza, que ocupaba puestos, un vicepresidente de Televisión Azteca, cuyo hijo hoy se encuentra en uno de las bancas más importantes del país. Y un segundo tema en esto es, otra vez, y hay que señalarlo, este esquema en donde Banco Azteca va a participar en la distribución de recursos en programas sociales en todo el país, y el tipo de historia política que cada uno de estos asuntos ha tenido para la República. Es muy importante porque lo que plantea Proceso este fin de semana se asocia a un conjunto justamente de puertas giratorias, de implicaciones de empresas de esta magnitud en distintos sectores del país, y cómo sexenalmente, cada sexenio, porque claro, el poder de estas corporaciones no es transeccional, se van recolocando y reposicionando en cada uno de ellos. Así que y no basta hacer el señalamiento. Vale estar alerta, porque en ello hay también toda una cosa vinculada con Pemex, hay una cosa vinculada con las actividades de Emilio Lozoya, hay una cosa vinculada con la empresa Fertimex, es decir, Fertinal, perdón, que vale la pena tener aquí muy claro. Son, y a veces un poco importa, porque es muy complejo técnicamente, en muchas ocasiones poder dar cuenta de eso. Se trata de procesos que constituyen para el país pérdidas por miles de millones de pesos, miles de millones de pesos que tendrían que estar destinados para la infraestructura del país, claro, para las escuelas, para las universidades, para el desarrollo del país en general. Para el desarrollo del país y dinero público. El problema es que se socializan en este modelo, se han venido socializando las pérdidas y privatizando las ganancias. En ese modelo que hemos vivido todo este tiempo. Como tú has bien dicho, yo no creo que se estén dando ya los pasos definitivos para acabar con la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Porque mira, ¿qué pasa en la banca de desarrollo? En la banca de desarrollo ha venido sucediendo una cosa gravísima, que es la utilización de la disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Un banco de desarrollo, el que sea, Banobras, Nacional Financiera, o incluso algo muy similar como es el Infonavit, tienen grandes sumas de dinero disponibles. Y lo que hacen es que lo canalizan de una manera sesgada, que no necesariamente representa una utilidad para la institución, pero sí para quien recibe enormes cantidades con tasas inferiores a las de la banca comercial. Es decir, son financiamientos dados políticamente con tasa blanda para realizar actividades privadas sin beneficio de la institución de desarrollo que lo está otorgando, pero además con descuido de la actividad de desarrollo social que debían de tener. El Infonavit, sin duda alguna, es el campeón de la canalización inadecuada de sus disponibilidades, y no se ha hecho una indagatoria profunda y clara de en qué se usó el dinero del Infonavit a lo largo de todos los años. Entonces, ¿qué es lo que nos importa aquí? Nos importa que nos den en una mañanera noticia de que nos volvieron a robar. ¡Qué bueno! Ya todos los días nos enteramos cómo nos robaron otra vez. Pero ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es en el Infonavit y en la banca de desarrollo saber qué se hizo con el dinero. Y existen relaciones perversas entre la banca de desarrollo y Petróleos Mexicanos que el Poder Judicial está ocultando
con el argumento que hace 15 o 20 años dio origen precisamente a modificaciones legales. Y esto es el secreto bancario. Es decir, hoy en la cuarta T estamos regresando en el Poder Judicial al secreto bancario usado por el Estado para encubrir cómo usa el dinero de los mexicanos. Entonces, sí, qué bueno que nos dicen en la mañana cómo nos robaron, pero en la tarde nos tienen que decir qué van a hacer, ¿no? Pues ahí están varios de los temas que están aquí siendo importantes. Déjenme recuperar hablando de la mañanera, que bueno, pues sí está nutrida de temas. Se habló también del decreto para abrir los archivos del CISEN. Estamos hablando de un fragmento de la conversación, de la conferencia de López Obrador con los periodistas esta mañana. Y ahí se abre también una ventana muy interesante del tipo de cosas que pueden venir. Claro. Si, por supuesto, se abren los archivos del CISEN de la forma en que inicialmente dijo Andrés Manuel, no será así, no se puede abrir categóricamente los archivos del CISEN porque hay ley de datos personales y demás. Y dijo una cosa buenísima porque tiene que ver con, bueno, a ver, tampoco es que sea 100% cierto lo que dicen esos archivos del CISEN. Deben estar llenos de todo tipo de cosas. Claro. Déjenme recuperar este fragmento y vuelvo con ustedes para escuchar la opinión de Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona en esta mesa de análisis. Ayer firmé ya el decreto para revisar los archivos del CISEN y de la Policía Federal de Seguridad en Lecumberri. Lo que era Lecumberri, que es el Archivo General de la Nación. Ya se va a poder revisar. Firmé ayer el acuerdo, ya seguramente la semana próxima ya van a poder asistir. Necesitamos ahí convocar a becarios, a jóvenes construyendo el futuro que quieran aprender para el manejo de archivos, porque se requiere de personal. El archivo fue creciendo y no hay el personal suficiente. Entonces queremos que sean jóvenes que están estudiando para este propósito y que vayan a formarse, que vayan a capacitarse. Pero todo va a ser transparente. Bueno, tengo que hacer una pausa comercial y regreso con ustedes. Todo, aquí está la mesa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari
Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. En vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, entramos en la parte final de esta mesa de análisis con tantos temas y tantos asuntos, pero bueno, pues invito a Gabriel Díez Orona y Alfredo Figueroa, que han sido generosos en el seguimiento de nuestro caso en los asuntos litigiosos de los últimos 4 años. La semana pasada, ¿cuántas cosas han pasado en una semana?
cuántos asuntos han sucedido, cuántos asuntos han ocurrido en tan pocos días. Bueno, estamos hablando de intensidad informativa y noticiosa muy importante en México. Pero bueno, la verdad que les aprecio mucho que podamos conversar en esta parte final del significado que tiene, el alcance que tiene, por supuesto, para nuestro equipo, por supuesto, para nuestras personas como periodistas y profesionales. Y entendemos que para el resto de las personas y el público y los demás colegas es importante porque son asuntos que acaban en tribunales y que llegan a la Corte y que se convierten en elementos de referencia por futuros casos que puedan ocurrir. Esa contribución es importante en términos de una batalla judicial prolongada, difícil, espinosa, complicada y que al final de cuentas hemos ganado en los dos espacios principales. El primero, que ya aquí comentamos, un litigio muy lamentable por muchas razones, que se resolvió a favor nuestro en función de un contrato vigente que se desconoció y que al desconocerse, bueno, pues se dio el principio para acabar con un equipo completo de periodistas que estábamos realizando nuestro trabajo en MBS Noticias en su momento. Esa resolución de la Corte que se dio hace pocos días, bueno, ya es definitiva, es categórica, hemos ganado y la conclusión final de la ley, de la justicia, es que lo que hizo MBS fue ilegal, fue indebido, que ese contrato está vigente y algo tiene que ocurrir en consecuencia. No tengo respuesta todavía para ese tema, pero evidentemente es un asunto que tiene que aterrizarse, plantearse y se comunicará para en algún punto cerrar el capítulo, espero que de la manera más sensata posible para las partes que durante estos 4 años hemos estado involucradas en este lamentable suceso. El segundo asunto que resolvió la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, el miércoles pasado, tiene una relevancia muy importante porque está asociado de 1000 maneras. Si lo queremos ver estrictamente en términos jurídicos, son juicios diferentes, pero evidentemente hay un vínculo absoluto entre lo que ocurrió con un caso y con el otro, con un juicio y con el otro, porque estamos hablando de una circunstancia que nosotros hemos dicho con toda claridad, proviene de un acto de censura, proviene de un golpe autoritario, proviene de la actuación de los poderes del sexenio pasado, pues como reacción muy virulenta en contra de los periodistas por haber investigado fundamentalmente la Casa Blanca del presidente Peña Nieto y su familia. La Corte resolvió a favor nuestro, en nuestro derecho a expresar lo que yo expresé en el prólogo del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, publicado por la editorial Random House, a quien le mando un abrazo porque han sido muy solidarios con nosotros. Fuimos codemandados, pero al final ellos ya habrían librado su circunstancia, pero jamás abandonaron a su autora y prologuista. Así que desde aquí, un abrazo para ellos. La resolución de la sala que discutió el proyecto del ministro Pardo me parece muy importante, desde luego para nosotros, pero como un referente judicial que va a contribuir a la libertad de expresión en México. Alfredo Figueroa, tú has seguido este caso y te aprecio muchísimo que lo hayas hecho, has escrito del asunto, escribiste de la primera sentencia sobre el caso del prólogo del libro un artículo en Reforma que fue impecable, durísimo contra el juez que emitió la primera sentencia, que ya no me quiero ni acordar de lo terrible que era, y el paso del tiempo nos dio la razón, y la evolución de los hechos y la batalla judicial que se dio, porque esto no es gratuito, esto no fue cruzado de brazos, tenemos un equipo de abogados de primerísima línea, dieron una batalla espectacular y nos han otorgado la razón, y esto es a favor de la libertad de expresión sin duda, y hay que aquilatarlo. Hay que aquilatarlo y déjame decir 3 o 4 cosas que siempre es difícil decir, sobre todo cuando uno ha visto el enorme esfuerzo que te ha tocado hacer y a este equipo, pero yo sí creo que vale la pena que la gente sepa cosas, Carmen. Después de muchos años, yo nací en un país donde por lo menos la mitad de mi vida, hablar del presidente, de la Virgen de Guadalupe y del ejército, decían los viejos maestros de periodismo, no se podía. No se valía. Estaba prohibido, ¿no? Sí. Hay un sistema de prohibiciones contra los que hemos ido luchando y un buen día el esfuerzo periodístico que tú has hecho, y por supuesto otras y otros periodistas, pero que tú has hecho de manera muy significativa, llegó a la construcción de un acuerdo entre una periodista y un dueño de un medio que se llamó, o que yo quiero llamar de esa manera, el Más Libre que Nunca, ¿no? El Más Libre que Nunca logró tener autonomía editorial
a la hora de producir ese esfuerzo. Y la gente no debiera olvidarse que esta historia viene de romper un contrato que logró que una periodista, frente a el embate de dueños de los medios de comunicación que dicen que sí, que no se puede decir a la hora de usar el micrófono, construyera un espacio de esa fuerza y de esa potencia. No por nada, Carmen ha tenido los niveles de audiencia y la importancia pública que ha tenido. Y el gobierno de Peña Nieto lo que vino a hacer no fue solamente un ejercicio de corrupción, sino efectos corruptores en muchos espacios. Y terminó, una vez que tú haces y presentas la investigación más relevante de todo el sexenio, buscando todos los medios para silenciar a una periodista. Para silenciarla primero, logrando que no tuviese un micrófono para seguir diciendo lo que pensaba y para seguir haciendo solo su trabajo, periodismo. El segundo golpe, el que se acaba de ganar, tiene que ver con resoluciones previas del Poder Judicial que lo que querían era limitar incluso la opinión que una periodista tenía de su propio despido en un libro. Y se atrevieron incluso a querer incluir una resolución en un prólogo, que este era el origen de lo que el juez Don Odilon, no me acuerdo cómo se apellida, Don Odilon Centeno, quería incorporar al prólogo este. ¿Cuál es el centro de lo que ese prólogo plantea? Hay una racionalidad vinculada a los intereses de la empresa privada de los señores Vargas, en connivencia con este gobierno, para que este golpe de censura se asestara. El relato de eso también quiso silenciarse en el gobierno anterior. Y lo que se ha ganado en la Corte es una historia de este conjunto de esfuerzos. En un país en donde estos esfuerzos tenemos que relevarlos, ponerlos en el espacio público e intentar que no se pierdan estos esfuerzos. Carmen ha podido, por su fuerza, por sus condiciones, por un montón de cosas, vivir 4 años en acoso judicial, ¿no? Y enfrentada a un gobierno. ¿Qué le pasa al periodista de a pie que está en Puebla o que está en Oaxaca? Esa es una causa, una lucha que no debiéramos desperdiciar. Y por eso y porque el ejemplo importa, es porque es importante hablar de estas cosas en el espacio que hoy tenemos y en esta nueva búsqueda de construir el más libre de todos los libres que nunca, que será este espacio en donde trabajamos. Pues sí, coincido que el tema de las batallas judiciales como esta, que son complicadísimas en momentos como el sexenio pasado, todo lo que sucedió, tienen que subrayarse, aquilatarse, hacerse valer, al final de cuentas, para evitar que resoluciones judiciales como las que se emitieron el sexenio pasado se vuelvan a repetir. Lo que hizo la Corte, lo que hizo el proyecto del ministro Pardo y que votaron sus colegas ministros la semana pasada, es muy importante porque lo que hace es eliminar esa sentencia, echar abajo esa sentencia absolutamente inadmisible, que ya era mejorada, porque la de Odilon fue corregida, pero la de Odilon Centeno, sinceramente, es muy lamentable. Fue modificándose en los procesos, en las instancias correspondientes, y al final de cuentas la Suprema Corte, esa sala, pues determina que esa sentencia se tiene que eliminar y hacerse otra sentencia, porque regresa al tribunal esa sentencia con los criterios específicos que la Corte determina. Y esos criterios específicos de la Corte son los criterios de la jurisprudencia ya creada en la Corte a favor de la libertad de expresión, que son muy robustos, que nos ha costado muchísimo en este país construir en este país jurisprudencia que proteja la libertad de expresión, y muchos colegas periodistas a quienes les enviamos un gran abrazo han dado batallas enormes. Y muchos han dado su vida, y muchos han sido asesinados, y la sangre que ha corrido no puede ser gratuita, y este es un elemento de muchísimos otros que contribuye precisamente a que la libertad de expresión se fortalezca, se proteja, se ejerza, se robustezca. Por eso es de celebrarse que la Corte haya resuelto como resolvió la semana pasada. Así es, también pasan cosas buenas en el Poder Judicial, pocas, pero también pasan. Y es claro que este esfuerzo que hizo el ministro Pardo, un ministro con una larga trayectoria judicial, pues da cuenta de una brega, de una locha histórica que es producto precisamente
no solamente del ejercicio al derecho a la verdad, sino también del ejercicio del derecho a decir la verdad. Y hoy a estos... El derecho a decir la verdad, sí, claro. Es que va uno con otro. No puede haber un derecho a la verdad si no se ejerce también el derecho a decir la verdad por una razón. La verdad no dicha, pues acaba No existe. no siendo el... La verdad no dicha no existe. Te voy a decir a quién me quiero referir. A aquel que ahora el O término... existe hasta que es dicha, bueno, juguemos con las palabras. Es que te voy a decir una cosa. Pero sí. Aquel que ahora ve en la oposición motivo de ternura, debe darse cuenta que llegó al poder precisamente porque el ejercicio que hicieron muchísimas personas del derecho a la verdad Así es. y que generaron este hartazgo en la población, este hartazgo en la sociedad civil, porque hay que decirlo, y no nos debe dar pena tampoco decirlo, es mal comunicador. Él no tiene la capacidad de comunicarle a la gente y expresar lo que pasó durante el Felipato, durante el Peñato, durante el Salinato. A ver, ese es un gran tema. Tú dices, no coincido, que es un mal comunicador, López Obrador. Yo creo que un mal comunicador. No, hombre, que va. Mira, es yo una creo- persona No, hombre. que sabe Pero a ver si aprovechar los está mensajes atrapando, que ya está están. atrapando la atención mañanera sin nada. Bueno, a Oye, ver. los pobres que hacemos noticiosos en la Cuando mañana el presidente, estamos sufriendo. cuando el Estamos presidente dice sufriendo. buenos A ver. días, se No. oye diferente. Y te voy a decir por qué. A ver, Mira, a ver. ¿tú ¿Es crees buen que o la mal población... comunicador López Obrador? Yo creo que toda la población está puedo harta. opinar. ¿Eh? A ver, No, yo pienso ¿Cómo- que... cómo- yo- cómo pero pasó en que termine 2002? su argumento. Bueno, a ver, Vamos, que déjame termine decirte- Gabriel Rizosorona, ya pusiste aquí un Otro dedo tema. en una... y lo digo en 2 segundos. En el 2018 la gente conoció, no de 1, ni de 100, ni de 1000 asuntos de corrupción, de brutal corrupción y de brutal abuso del poder, que vino y se hizo conocimiento de la gente, no a través de los discursos de López Obrador, se hizo del conocimiento de la gente a través de cientos o miles de periodistas que ejercieron el derecho a decir la verdad. La gente conoce lo que pasó en el Peñato, en el Felipato, en el Foxato y en el Salinato, gracias a la labor de miles de periodistas que ejercen todos los días el derecho a decir la verdad. López Obrador sabe ponerse ante un micrófono y capitalizar ese hartazgo y hacer y canalizar y encauzar una acción de oposición a esta verdad que se conoció por los medios de comunicación, por los periodistas. Porque en realidad, si tú lo pones a estructurar cómo es el asunto, vamos a la entrevista de mañana, vamos a ver mañana qué tan bueno es para exponer y explicar qué es lo que ha sucedido. Yo creo que la posición que hoy en día tiene es producto de la oposición, es producto del ejercicio libre del derecho de decir la verdad. Las Sí. dos cosas, pero no resolvimos el tema De- de si es bueno o mal comunicador A ver, López Obrador. Yo digo que, sí es muy yo bueno. creo que es claro que A ver. es buen comunicador desde el punto de vista, digamos, Tiene una de la, empatía impresionante. de la contienda político-electoral, que es un tipo que transmite y que ha entendido, o ya lo hacía, y hoy el país No, sí, busca pero- ese momento, está en ese momento, que es un momento en donde las emociones y su transmisión tienen un valor muy importante que en ocasiones provoca evidentemente que las razones no sean importantes, es decir, que lo que esté en juego sean las emociones. Creo que una y otra cosa hay que decir, es decir, que el tipo es un comunicador que está logrando, digamos, empatía con la gente, yo creo que no cabe duda. Y que lo ha hecho desde hace mucho tiempo, no cabe duda. Es su parte esencial. Sin duda, sin duda. Ahora, la capacidad analítica que el sujeto tenga o su capacidad como gobernante es algo que estamos empezando a revisar y a ver. Está claro que es capaz de construirse como personaje y de mantenerse en esa lógica mañanera. Con mucha fuerza. Búsqueda de la competencia Radiofónica. sin comerciales, ¿no? Oh, está durísimo. Oye, yo reconozco, yo está durísimo, ¿no? soy humildísima y digo, no, está durísima la está competencia. durísima la No, no, competencia. hacemos malabares, sí. Entonces, dicho eso, quiero Pero simplemente describiste retomar. a un líder, no a un comunicador. Exacto. A ver, Describiste a un líder, no a un mi comunicador. opinión A es ver, que es que no es un, no es es un, que no es una un- no es un- atribución de un no líder es un periodista, comunicar. es un líder político. Sí, ahora, déjame decir la otra cosa que también ahí comparto contigo plena y claramente. Digo, ¿y qué era el tema un poco original en el asunto? Lo que resolvió la Corte va a crear criterios muy importantes para la defensa de la libertad de expresión en México. La de Andrés y Manuel, la la de libertad, todos. sí, empezando por la de... Sí, La de a mí me todos. preocupa muchísimo que un tipo que ha sido perseguido, político,
como fue el caso de López Obrador en algunos momentos, haga silencio sobre la persecución política a personas o, digamos, promueva cosas que pueden terminar generando ese tipo de promociones en distintos lugares. Me preocupa muchísimo. Y lo que él hoy usufructa no es producto, y eso es parte de esa superioridad moral con la que se pone por las mañanas a hacer pedagogía política. Es producto de un montón de esfuerzos. Se narraron aquí unos, pero yo me acuerdo del maestro Granados Chapa, por ejemplo, o me acuerdo de don Julio Scherer, o me acuerdo de, o sea, a ver, y de Leñero, y de Maza, y seguimos, y de los recientes, Carmen. Sí, es decir, sí, hay un trabajo muy importante. Muy importante. Muchísimos. No, perdón, aunque usted quiera ser el depositario de todas las luchas posibles e importantes del país, en este país ha habido personas, y este es el caso de la lucha que Carmen dio, que han dado batallas igualmente importantes en distintos espacios, y que justo el tema de la construcción de la descalificación por norma para la construcción de las emociones que requiero para ser un líder de esta naturaleza, lo que hacen es desconocer que, por ejemplo, llamar, no sé, conservadores a un conjunto de gentes, por ejemplo, a Javier, que como se ha dado una batalla en Chihuahua, a Javier Corral, que ha dado una batalla en Chihuahua muy importante de cara al proceso de corrupción, justamente hace que no entendamos qué se espera de quien hoy ocupa un puesto tan importante. Una acción, me parece, de un estadista que reconozca que ahí hay luchas muy importantes en el espacio público. La de la libertad de expresión, déjenme decirlo así, pues es uno de los capítulos esenciales de la construcción de la democracia política en México. Un segundito. Ese es mi punto en eso, Gabriel. Sí, no sé si... Y quiero nada más redondear. Mira, somos un país en el cual el derecho a la transparencia, el derecho a la información, se acabó en una conferencia mañanera el día de hoy. ¿Por qué? Caray. Porque si el Ejecutivo Federal puede acordar o decretar la transparencia de los datos cuando existe un instituto autónomo que se supone que tiene que calificar qué, cómo, cuándo y en qué extensión se pueden desclasificar información pública, entonces se acabó el INAI. No, pero a ver, no, Gabriel. Permíteme una pero cosa. A ver, lo que dijo López Obrador fue es que se desclasifique. Que le va a hablar, él está, que él no puede desclasificar. Que él está porque se transparente, eso dijo. Y dijo que iba a hablar con el secretario de Comunicaciones y que a lo mejor ya cierta normativa. No, pero no me refiero a ese caso, Carmen. ¿A cuál hablas? Me refiero a que él dijo, y lo escuchamos, que firmó un acuerdo para que los CISEN. archivos del CISEN. No, el helicóptero. El CISEN. Sí, no el helicóptero. Me refiero a que lo que hizo hoy en la mañanera fue una resolución de desclasificación que anuló completamente el INAI. En un país donde la garante de la transparencia de la información acaba siendo diputada del partido oficial, respecto del cual se supone que iba a transparentar la información que jamás transparentó. Entonces... Estás abriendo un tema fundamental. No sé si nos va a dar tiempo, pero a ver, tiene un minuto cada quien, pero ya nos vamos a otra cosa. Es que tenemos un pendiente importante. Pero bueno, ya dijiste una cosa ahí. No, a ver, Cierra, Figueroa. Dos cosas que son muy importantes para todos. A ver, yo creo que Gabriel está poniendo un tema. No sé que no lo vamos a tratar hoy. Solo diré, sí hay un punto en órganos constitucionales autónomos que fueron secuestrados durante muchísimo tiempo por poderes públicos, intereses privados, por poderes facciosos y capturados. Eso es innegable. Pero pensar que la autonomía es igual a eso es no entender la autonomía. 1. 2. Llama profundamente la atención que hoy no se actúe, por ejemplo, en el INE, Instituto Nacional Electoral de oficio, para detener propaganda política pagada con recursos públicos, en el caso de Morena, y que el presidente mismo salga a decir, oigan, bajen ese spot porque no está bien. Bueno, a mí me llama la atención que los órganos autónomos no sean los primeros en actuar de oficio, pues sí, y que tenga que venir el propio responsable a decir, sí, ya sé que me equivoqué. No sé si dijo, se equivocó. Te voy a decir, lo tenemos aquí, son 55 segundos, bueno, y Andrés Manuel ordena bajar el video de promoción turística con el logo de Morena. Ahí va. Este terreno, decirles que instruí para que bajaran un video que se hizo donde aparece Morena, un video que se utilizó para dar a conocer el plan de turismo
Eso no corresponde a un gobierno democrático. Nada más le da elementos a nuestros adversarios para decir, ya ven, son lo mismo, ¿no? Son iguales. Es un partido de Estado, es un gobierno que apoya a un partido. No, no somos iguales. Entonces también comentarles eso. Bueno, justamente, ¿qué me preocupa? No me parece bien que López Obrador, por cierto, no solamente es el hecho que esté Morena, ¿eh? Ya se dijo aquí, por cierto, también hace bastante tiempo en un programa que hicimos, que el presidente no puede salir en propaganda gubernamental. Y lo hizo en una Guardia Nacional inexistente y lo ha vuelto a hacer. Me da la impresión de que no es una decisión del presidente y que es otro error puesto en el espacio público, y qué bueno que lo enmiende públicamente. Solo quería dejar la nuez de un tema. ¿Órganos autónomos están ahí o ya no están? ¿Están escondidos o dónde están? Porque para lo que están en el espacio público es para que no haya poderes absolutos en México. Díganos si los que hoy están integrando esos órganos han decidido ya no hablar, no vaya a ser que salgan en una mañanera, porque entonces sí, que es necesario recambiar y refundar esos órganos con personas dispuestas a decirle no a este presidente. Pues ahí están todos estos temas que seguiremos abordando y los que faltan, porque nos faltaron varias cosas, desde luego. Gracias, Alfredo Figueroa. Gracias, Carmen. Gracias, Gabriel Díaz Orona. Y bueno, y qué gusto, Carmen. Nada más otra vez. Oye, felices de la... Por ti y por todos los mexicanos, porque... Por ti y por todos los compañeros que aquí trabajan. Aunque se habló de grandes periodistas, hay que decirlo. Carmen representa esa escuela que hace en México posible el ejercicio del derecho a decir la verdad. Sí. El trabajo de muchísimas personas, el trabajo de muchísimos periodistas, lo que ha significado el sacrificio humano de muchas personas por la libertad de expresión en este país, tiene en este caso un elemento más que se suma a una gran tarea de muchos que aquí hemos reconocido y seguiremos reconociendo siempre. Nos vamos a ir antes de la pausa con una cápsula que ha preparado nuestro equipo de producción sobre José Vasconcelos. ¡Qué gran coincidencia! Porque hoy es el aniversario de Vasconcelos, el aniversario del natalicio de José Vasconcelos, este gran personaje que hoy lo recordamos con la Universidad Nacional, que por cierto está con un nuevo ranking que ubica a la UNAM en el top 20 del mundo. Así que saludos a la UNAM, nuestra Universidad Nacional. Y nuestra querida universidad. Y ahora que hablamos de las universidades, gracias a Gabriel y a Alfredo, pues es muy importante recordar el significado, pues por todo lo que han dicho hoy. Por todo lo que han dicho hoy, es tan importante rescatar el pensamiento, el papel que jugó Vasconcelos en muchas cosas, empezando por la Universidad Nacional. Por mi raza hablará el espíritu. Y bueno, pues alguna vez dijo Vasconcelos, según narra la propia UNAM en estas últimas horas, imaginé así el escudo, porque fue el que creó el escudo y esta frase, por mi raza hablará el espíritu, imaginé así el escudo universitario que presenté al Consejo con la leyenda por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar, fíjense qué gran frase, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche